Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración. A la luz del mandamiento nuevo y perfecto del amor, vivido según el ejemplo de Jesús, podemos comprender la liturgia de hoy. Por el amor de Dios, fuimos constituidos en pueblo de Dios, y por ese mismo amor, el Padre entregó a su Hijo para que por su muerte y resurrección toda la creación sea renovada y no haya más sufrimiento. Con gran fe, iniciemos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, muchas felicidades para todas nuestras mamás. Celebramos esta Eucaristía, las recordamos con tanto cariño. Todos los que tienen aún a su mamá aquí sobre la tierra de una manera especial, es un día para acompañarlas, acurrucarlas también, ¿verdad? Y al mismo tiempo aquellas que ya tenemos en el cielo, a nuestra mamá, vamos a rezar también para que ellas nos bendigan desde Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores. Ya estamos en este quinto domingo del tiempo de Pascua. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros,
perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el santo bautismo con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino.
Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia, preparada para recibir a su esposo. Y una voz potente que decía desde el trono: esta es la carpa de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este quinto domingo del tiempo de Pascua, se tiene que notar ya el rostro del cristiano resucitado, con la fuerza de un Cristo que ha vencido a la muerte, y ahora nosotros, evidentemente, que también vencemos toda muerte, porque somos seguidores del Señor, vivimos el mandamiento, los evangelios del Señor. Hemos leído de este capítulo 13 de San Juan. Sabemos muy bien que nos habla del servicio, de la entrega, de la generosidad. Y esto todo surge solamente cuando amamos de veras. El amor es esencial para que nosotros podamos realizar las obras, como dice el Señor, las obras que nos hace realizar el Padre, nos hace realizar Dios mismo. Aquí nos habla de la última cena, cuando estaban reunidos ya al final, después de que Judas salió. Aquí entonces es la reunión más íntima de los apóstoles, después de que aquel que lo iba a traicionar se desgaja de ese grupo, sale de ese grupo. Nos quedamos los íntimos, ñandecuete, como decimos, pero alrededor de Jesús para saber qué es lo más íntimo y qué es lo más profundo, que ahora el Señor nos va a dejar como testamento. Nosotros decimos luego que esta lectura, este capítulo, es el testamento de Jesús. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó. Está esa música muy hermosa, un mandamiento nuevo. Y aquí podemos decir un testamento. ¿Cuál es testamento, Gina? ¿Cuál añan de yara o mano mueve o heyañan de Gina? O hei haweisha lleva coanga o heyañan de peñana de puto ube o ñeñan en nive.
Ñanemgatipaitea lleva después de un momento tan importante que fue la celebración de la misma Pascua, y dentro de esa celebración Jesús, que va explicando a través de los signos y de los gestos que Él mismo va realizando, porque hoy ya puede llevar, me mando al comienzo del capítulo 13, es un Jesús que se levanta, ¿verdad?, de la mesa, se quita el manto, se ciñe la toalla del esclavo, del servidor, del abad, ¿verdad?, y se pone a lavar los pies a sus discípulos, a los discípulos. Comienza por ahí. Y bueno, ahora después ya de la última cena, entonces, después de haber sucedido esto, cuando ya se encuentran en la intimidad, después de que Judas había salido, porque este es el testamento del cristiano entregado, no de un cristiano que después se vuelve traicionero, un cristiano que traiciona a los demás, un cristiano que traiciona a su familia, un cristiano que traiciona a su nación, a su país, un cristiano que está robando, un cristiano que es entonces malagradecido, y así sucesivamente. Entonces por eso dice, después de que haya salido Judas de ese grupo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo. Todo está viniendo después de esa acción del servicio. Ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Qué lindo también. Por eso decimos el testamento de Jesús. Les doy un mandamiento nuevo. Aquí está lo que Jesús va a revelar. ¿Y cuál va a ser este mandamiento nuevo del Señor? Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Este es el mandamiento que nos deja el Señor. Esta es la fuerza entonces que va a generar el cambio. Solamente el amor genera cambio, queridos hermanos. Solamente el amor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que nosotros queremos. No existirá ningún cambio si nosotros no llegamos a sentirlo y a vivirlo. Siempre ya voy a tratar con la misma cosa. Siempre ya llevo leado, bebé. Muy yurupe galletas y la gente lleva, llevo leado, bebé. Llevo leado, lleva leado, pero nunca diga tú ya lleva. No tragamos entonces esta propuesta del amor, del perdón, del servicio, de la ayuda, de la generosidad. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Si no nos amamos, no hay un motor que nos dé la fuerza necesaria para hacer el cambio. Así como yo los he amado, ámense. El modelo, el ejemplo de este cambio y de este amor es justamente Jesús. Pero miren que también en el Evangelio de San Juan, que estamos leyendo en el capítulo 3, del 16, 17, etc., Él nos dice en un momento, les dejo, o sea, refiriéndose a este mandamiento que el Señor nos deja, Dios ha amado tanto al mundo que les ha dado a su único Hijo, para que muera por nuestra salvación. Se dan cuenta que el amor es tan grande que es capaz de morir por nosotros. Y más aún, que Dios es capaz de entregarnos a su propio Hijo por nuestra salvación. Que Dios es capaz de presentarlo aquí a su propio Hijo para que nos acompañe, para que camine con nosotros, que nos vaya mostrando este camino de salvación. Hoy ya mañana dejo pegar con la E. Una cosa es el mandamiento que yo les dejo, que se amen los unos a los otros. Pero este amor que no es simplemente bla bla, lleva EPM, no, soy el primero. Y como soy el primero también, queridos hermanos, les entrego mi propia vida. Entrego lo más codiciado, el tesoro más grande de nuestra propia existencia, que es nuestra propia vida.
Entonces ustedes también hagan lo mismo. También ustedes ámense los unos a los otros. Y en esto, atención, y termina el Evangelio con esto, en esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Cómo se quieren, cómo se aman, cómo se respetan, cómo se ayudan. Upeago ante te lleva la yaguere mi peñan de comunidad cuerabe. Peñan de boga pupeoía lleva, muchas veces hay tiranteses. Sin embargo, el Señor nos dice cómo se quieren estos, cómo se aman estos, cómo se ayudan, cómo se respetan, cómo ellos procuran caminar juntos para hacer bien las cosas y no quedarse en el barro, no quedarse en esa situación del mal. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor resucitado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la Iglesia, llamada a ser la esposa fiel de Cristo, para que, engalanada con las buenas obras de caridad, sea reflejo de tu amor misericordioso, respondemos: Padre de amor, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y todas las personas que estén comprometidas con el anuncio del Evangelio, respondemos: Padre de amor, escúchanos. Por los que sufren tribulaciones, los enfermos, los desempleados, los perseguidos, para que en Cristo resucitado hallen la esperanza, el consuelo y el fin de sus fatigas, respondemos: Padre de amor, escúchanos. Por las familias de nuestro país, para que vivan en la fidelidad, el amor, la entrega, buscando siempre el bien del otro, respondemos: Padre de amor, escúchanos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos nuestra paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera
poder ser digno de compartir contigo el misterio más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por invitarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esa comunión. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales y concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar a nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos, que nos bendiga y acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es del hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.
ti, mamá, hoy vengo a cantarte, hoy vengo a ofrendarte mi verso mejor. Para ti, bendita Santa Madre mía, la canción que un día inspiró tu ser, humilde homenaje de tu hijo Canela, florezca en tu día la felicidad y un ramo de rosas, cual y tu alma preciosa, arranque en tu nombre para ti, mamá. Para ti, Santa Madre mía, hoy vengo a cantarte, hoy vengo a ofrendarte este mi verso mejor. Para ti, amada mía, Santa Madre querida, mi mejor canción de amor. Humilde homenaje de tu hijo que anhela, florezca en tu día la felicidad y un ramo de rosas, cual y tu alma preciosa, arranque en tu nombre para ti, mamá. Y un ramo de rosas, cual y tu alma preciosa, arranque en tu nombre. Bendita mamá. Madrecita, te confieso que mi amor por ti no cambia. Y aunque a veces tus consejos yo ya no quiera escuchar, nunca dejes de decirme que me quieres y que todo lo que dices es por mi bien. Muchas veces yo no comprendo tu afán por corregirme, decirme que las cosas que yo hago no están bien. Pero luego, cuando veo tus ojos tristes, me conmueve verte a ti llorar por Dios del cielo, hazme bueno para darle lo mejor a este ser. No permitas
yo cause sus tristezas, que bastante ha sufrido ella por mí. Muchas veces yo no comprendo tu afán por corregirme, por decirme que las cosas que yo hago no están bien. Pero luego, cuando veo tus ojos tristes, me conmueve verte a ti llorar por mí. Padre mío, Dios del cielo, hazme bueno para darle lo mejor a este ser. No permitas que yo cause sus tristezas, que bastante ha sufrido ella por mí. Padre mío, Dios del cielo, hazme bueno para darle lo mejor a este ser. No permitas para golpear ego, se por ahí te hace comandando a bebé, upe uya norebe, iñaka me moroti, y ya te va manduha, serúa de yo ella, sevita io. Angala ella mía y mando a sereje ya se ahesa bobe ay mo aha eonye ani que ne akata mombrete se pi será se mahamwa ay pohalo se membe. Yo dejé a mi madre muy feliz. Me cuentan que ya no es aquella misma de ayer. Ahora sola y sin fe le recuerdan su dolor. Al ver la luna brillar, parece que oigo su voz. Kohangahaeño mi y mando a sereje. Se ahesa bobe ay mo aha eonye ani que ne akata mombriete se pi será se mahamwa ay pohalo se membe la 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 la
Mi madre es tan resignada que siempre me espera que vuelva a su lado cansado de tanto rodar. Sus pálidas manos imploran por su hijo querido. Sus ojos de tantas penurias no pueden llorar. Las canas que cubren su frente son plata sagrada. Son hilos de rayos de luna que bajan del cielo. Mi madre es tan buena y tan santa que siempre me espera que vuelva algún día a su lado buscando consuelo. El amor de mi madre es para mí el más sublime amor que en la vida sentí. Eternamente a su lado quisiera vivir para hacerla feliz. Igual que su cariño jamás encontré, igual que su ternura en el mundo no habrá. Por eso con mi madre yo quiero volver después de tanto andar. Las canas que cubren su frente son plata sagrada. Son hilos de rayos de luna que bajan del cielo. Mi madre es tan buena y tan santa que siempre me espera que vuelva algún día a su lado buscando consuelo. El amor de mi madre es para mí el más sublime amor que en la vida sentí. Eternamente a su lado quisiera vivir para hacerla feliz. Igual que su cariño jamás encontré, igual que su ternura en el mundo no habrá. Por eso con mi madre yo quiero volver después de tanto por el credo que tenga. Reza por un mundo de paz. Reza por las madres que velan, por los niños que sueñan un mañana feliz. Reza por los novios que aman, por aquellos que esperan un nuevo amanecer. Y que tu ruego detenga la mano ambiciosa de los que ciegos pretenden sembrar el dolor.
los novios que aman, por aquellos que esperan un nuevo amanecer. Que tu ruego detenga la mano ambiciosa de los que ciegos pretenden sembrar el dolor. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.